Bendiciones, queridos hermanos, que Dios me los bendiga en esta mañana tan preciosa, tan hermosa, que Dios nos permite una vez más venir delante de Él, una vez más poder postrarnos, poder darle las gracias, tener un motivo para ser agradecidos con Él, un momento más para poder ser instruido, un momento más donde el Señor habla en nuestra vida, en nuestro caminar todos los días. Bendecimos a los hermanos que nos escuchan, aquellos que van a escuchar, que esta mañana el Señor tenga una palabra de bendición para sus vidas, que en esta mañana la gloria de Dios sea una realidad en cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno de los que anhelan y desean agradarle al Señor. Qué tan maravilloso es poder nosotros, hermano, venir al encuentro con Él. Esta mañana orando al Señor, pidiéndole al Señor una palabra, hermano, para nuestras vidas, porque es una palabra de vida diaria, una palabra, hermano, que Dios nos hable. Y vino en mi mente, vino una palabra en mi corazón diciendo: ustedes son pueblo de Dios. Entonces a mí me dijo Él: no fueron llamados a creer en Él. Fuimos escogidos, hermanos, para ser sus hijos. Fuimos llamados para ser sus hijos. No a creer en Él, sino a ser sus hijos. Esto me llama la atención a mí, hermano, de que la importancia, hermanos, de ser como Él. Él dijo: sean santos como yo soy santo. Estamos viviendo tiempos de mucha desorientación y falta de identidad en lo espiritual. Hay mucha falta de identidad, hermano, falta de entender de que el hombre se dice ser hijo de Dios, se dice ser pueblo de Dios, pero la Escritura nos enseña, hermano, que hay una señal, hay un fuerte sello. Dice la Escritura que Dios puso un sello a sus hijos, un sello donde hermano, donde Él conoce a su pueblo, Él conoce a los suyos, Él conoce quiénes son, como el Señor dijo, ¿verdad? Las ovejas oyen mi voz y me siguen, también dijo Él, ¿verdad? Ellas me conocen y yo las conozco. En 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo estos sellos, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice: Dios conoce, el Señor conoce a los suyos, Dios conoce a su pueblo y el pueblo lo conoce a Él. El pueblo de Dios sabe, hermano, sabe reconocer la voz del Padre, sabe guiarse por la voz del Padre, sabe entender, hermano, la voluntad de Dios. Ese es el pueblo. Dice que esos son a los que Él reconoce, y Él sabe, hermano, que son los que ellos, hermanos, tienen un sello muy característico. El pueblo de Dios, el Hijo de Dios, tiene un sello en Dios, y Dios lo reconoce porque dice: ellos me conocen y yo los conozco a ellos. Ellos conocen mi nombre, yo los conozco por su nombre. Ellos saben quién es su Padre, hermano, y ellos saben que son hijos de Dios. ¿Tú conoces a tu Padre, hermanos? ¿Tu Padre celestial? ¿Tú conoces a tu Padre? ¿Has estado con tu Padre? Mira, hermano, porque esto es algo interesante. Cuando se pierde la identidad espiritual, o como nunca, hermano, han llegado a entender quién es el Padre celestial. Mucha gente dice: pues mi Padre es Dios, mi Padre es Dios, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios. Pero en Dios, hermano, hay procesos para llegar, o cómo Él escoge. Miren que la palabra pueblo, Dios tiene un pueblo, hermano. Cuando usted agarra un poquito sobre esto, sobre qué es un pueblo, y dice que la palabra pueblo también significa tribu. Entonces eso quiere decir, hermano, que Dios, de todos los hombres en la tierra, cuando Dios reparte hermano, le dio de Jacob. Hermano, Jacob tuvo
las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, a cada uno, hermano, les puso por nombre y a cada uno les designó un lugar. El tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí, hermano. Pero esas tribus tenían un total de números de quiénes son los que pertenecían a esa tribu. Pero vemos que Dios, hermano, también Él escogió una tribu. Él tiene una tribu, Él tiene un pueblo escogido. Él tiene a alguien que Él apartó para Él. No pertenecen a la tribu de Israel, hermano, no pertenecen a esas tribus. Por eso hay un remanente escogido, hay un remanente especial, porque Dios escogió de entre todas las tribus, entre todas las naciones, entre toda lengua. Él escogió a un pueblo también. Él escogió quienes son, hermano, para Él sus hijos. Una cosa es que nosotros nos llamemos hijos de Dios y otra cosa es que Él determine quién es realmente su hijo. Entonces Él tiene un pueblo, Él escogió una tribu especialmente para Él. Él dice: estos son mis hijos, o estos serán mis hijos, o todo aquel que quiera ser parte de la tribu de Dios, parte del pueblo de Dios, hermano. Por eso me llamó la atención esto que Él me dijo, ¿verdad? No fuimos llamados a creer en Él, sino a ser como Él, a ser hijos de Dios. Nos llamó a ser hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios, hermanos, se necesita tener el sello de Dios. Entonces eso está interesante. A mí me encantó esto que Dios está hablando, porque hoy estamos en una falta de identidad espiritual tremenda, hermano. En 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, aunque no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, el otro: yo soy de Apolo, dice: esto no es carnal. Dice: esto no es ser espiritual. Hoy estamos en un tiempo donde la gente está defendiendo denominaciones. Yo soy de la denominación tal, yo pertenezco a la iglesia tal, yo defienden mucho su ministerio, defienden mucho su doctrina. Defienden muchos, hermanos: es que tú eres hijo de Dios. No, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. No, nosotros somos hijos, los verdaderos hijos de Dios. Y eso, hermano, dice que aquí que quien actúa de esa manera es porque son carnales. ¿Por qué? Porque el ser hijo de Dios, hermano, ¿acaso mi Señor Jesús solamente una vez Él aprobó que Él era el hijo de Dios? Cuando le preguntaron por los sacerdotes si en realidad lo era, y Él dijo: tú lo has dicho. Pero Él nunca andaba en la calle diciendo: yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Dios, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el tal y fulanito de tal. Él nunca andaba en la calle, hermano, gritando. Por eso y esta palabra dice que Él no andará en la calle alzando la voz. Eso significa, hermano, dice que una versión dice que no andará haciendo publicidad de quién era. Ahora la gente, los ministros, muchos ministros dicen: es que yo soy siervo del Dios Altísimo, lo ponen ahí, siervo rescatado, un siervo inútil, empiezan a ponerse títulos, hermano, o empiezan a hacer invitaciones: imíteme porque soy el reverendo tal, soy el pastor tal, y yo tengo tanto de teología, tengo eso es alzar la voz, eso es andar anunciándose que son alguien especial. El que realmente es ministro de Dios, el que realmente es hijo de Dios, el que realmente es algo en el Señor, hermano, no lo anda gritando ni anda haciendo publicidad a nadie.
Porque el Señor mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo por lo que anden diciendo son lo que en realidad son, sino por lo que las obras que hacen, por lo que hacen realmente Dios les encomendó hacer. Oh, hermano, eso es interesante. Pero hay ministros y mucho pueblo de Dios, hermano, que se pone títulos que no les corresponden. ¿Por qué, hermano? Porque dice acá, andan defendiendo, andan peleándose las iglesias, las denominaciones, de que quién tiene la verdad, quién tiene realmente es hijo de Dios y quién no. Pero acá dice que esto es porque la gente es carnal, porque son niños espirituales todavía. Pero realmente el que es hijo de Dios lo demuestra, hermano. Y vamos a verlo por qué. Y no lo dice porque es hijo de Dios, sino porque el Espíritu de Dios se lo da a conocer. Y porque tiene el sello de Dios. Por eso también la palabra pueblo significa identidad. Significa, hermano, alguien que es apartado. Entonces, veo yo, dice, ¿acaso dice porque diciendo el uno yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ustedes son hijos del diablo, nosotros somos hijos de Dios, ustedes la verdadera iglesia somos nosotros, ustedes no son la verdadera iglesia, nosotros tenemos la verdadera doctrina, ustedes no? No, hermano. Todo tiene un sello, tiene una veracidad, todo es sacado a la luz hoy en día. Cada quien hoy uno puede comprobar si anda en la verdad o no. Cada quien puede comprobar si anda en la mentira o no. Cada quien puede comprobar si anda en el engaño o no. Cada quien lo puede comprobar. Es sencillo, hermano, por sus frutos. Hacia dónde te lleva cada acción. Entonces, hermano, estamos viviendo tiempos de contiendas, de ver quién tiene la verdad y quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quién es el verdadero pueblo de Dios. Pero vamos a verlo, a tocarlo aquí. El cual es considerado, hermano, según Pablo, como niños en Cristo. Y dice que un niño en Cristo es aquel que es un carnal. No tienen doctrina, no tienen guianza. Un niño en Cristo no tiene guianza, no tiene discernimiento, es inmaduro, es inexperto, hermano, porque no le gusta a un niño en Cristo, un carnal, no le gusta someterse al Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no maduran? ¿Por qué no alcanzan una estatura, hermano? Porque no les gusta ser guiados por el Espíritu Santo. Aparte de sus pensamientos, acá dice que sus pensamientos son otros, no son los pensamientos de Dios. Aquellos que se dicen ser hijos de Dios, pero todavía no muestran en su vida, no muestran la vida de Dios, es porque son niños. La única manera de decir realmente somos es porque el Espíritu nos los dice. Ahora, hermano, dice acá, la misma escritura dice, cada quien someta a prueba su propia obra. Entonces, hermano, y dice, la pasemos por el fuego. Y el fuego dice, aprobará si realmente lo que hacemos es verdadero o no, hermano. Entonces, estos niños en Cristo, dice acá, hermano, que son realmente carnales. Aquellos que se dicen son hijos de Dios, pero no demuestran en su vida la vida de Dios. En primera de Juan 2 dijo el Señor, ¿verdad? Dijo Juan, el que dice que está en él debe de andar como él anduvo. Entonces, si el caminar del creyente, hermano, no es conforme a la vida, conforme a la semejanza de Dios, da mucho que decir. Aunque diga y profese, hermano, su vida da mucho que decir, porque todavía no demuestra realmente ser hijo de Dios. Por eso dice, seremos llamados. No dice tú eres. Esa palabra llamado dice es un permiso. Dios hasta eso nos otorga un permiso de decir somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, hermano. Aunque la escritura dice que por causa de esto el camino, el evangelio, oh Dios, es vituperado, hermano, porque en veces decimos, hermano, pero no hacemos. Mucha gente dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan.
los que realmente hacen que a Dios se burlen de Dios, hermano, que se hable mal de Dios, es aquel pueblo que dice que es hijo de Dios, pero no lleva una vida en Cristo, no demuestra una vida en Dios. Y cuando se empiezan a señalar, hermano, la gente dice, mira, y dice que es hijo de Dios, y dice que es pueblo de Dios, y dice que va a la iglesia, y dice que hace eso, porque dan un pésimo testimonio, hermano. Pero aquí hay algo interesante, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, porque nosotros, al ser pueblo de Dios, hermano, tenemos que entender de que representamos a Dios aquí en la tierra. Somos un pueblo, somos una tribu escogidos de parte de Dios, hermano, a representar, a dar a conocer a Dios, hermano, como hijos de Dios, no como representantes de Dios, de decir, pues es que yo vengo a representar a Dios. No. Nosotros somos hijos de Dios, o sea, quiere decir que al ser hijos de Dios, hermano, tenemos un compromiso mayor que aquel que dice que es hermano, porque cuando el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo, lo envió como hijo, la viva imagen, el ejemplo del Padre que traía mi Señor Jesucristo, hermano, a nuestra vida. Hermano, Él no vino en otro título de representación, sino Él vino en representación de hijo, y tenía que dar, hermano, el testimonio, tenía que demostrar que realmente era hijo de Dios. Por eso la culminación, mientras Él estaba en la tierra, la gente, nadie le creía. Hizo milagros y no le creyeron. Hablaba, hermano, de parte de las Escrituras y no le creyeron. ¿Cuándo fue que la gente creyó que realmente era el Hijo de Dios? Cuando Él, hermano, resucitó. Entonces se dieron cuenta cuando Él muere, hermano, y hubo tinieblas, y dijeron ellos, ¿qué hemos hecho? En realidad sí era el Hijo de Dios. Les hizo milagros, hizo cuantas cosas, y ellos no creyeron. Sus familias, el pueblo, la gente no creyó que Él era el Hijo de Dios. Cuando sí creyó, cuando vieron, hermano, que sucedieron cosas el día que fue crucificado. Los muertos resucitaron, las piedras se partieron, hubo tinieblas. Por donde quiera resucitaban y cuando Él se le apareció, hermano, a sus discípulos, y tuvieron la oportunidad de tocarlo y experimentarlo, entonces realmente creyeron, su fe se fortaleció, pero mientras no lo creían. Entonces, hermano, por eso el Señor dijo, tienen que ir a la cruz, porque el que quiera ser verdaderamente mi discípulo, el que quiera ser realmente como yo, el que quiera demostrar realmente que es hijo de Dios, tiene que ir a la cruz. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? Es ahí donde te van a creer que realmente eres hijo de Dios. No es creíble el que le hagas milagros, el que Dios te use para profetizar, el que Dios te use para predicar, pero que te vean a ti, hermano, sufriendo por el Evangelio, peleando por el Evangelio, cambiando por el Evangelio, consagrándote por el Evangelio, santificándote por el Evangelio, temeroso por el Evangelio, entonces demostrarás que eres hijo de Dios. Porque aquellos hombres predicaron e hicieron milagros, pero no fueron tomados en cuenta. Por eso tiene uno que ir a la cruz, porque la única manera de demostrar que es ir a la cruz. Ahí fue donde a Él le creyeron que realmente era lo que era. Pero hoy, hermano, no es por decir, sino es por hacer. O sea que todavía hay discusiones de quién es de Dios y quién no, quién vive en la carne, hermano. Y los que viven en la carne, la palabra dice que no pueden agradar a Dios porque no se sujetan al Espíritu de Dios. Mira lo que dice en Romanos 8, versículo 5. Por eso estoy diciendo acá que la gente no tiene identidad.
Ha perdido la identidad realmente de lo que debemos de hacer o lo que se debe de hacer en Dios, hermano. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no según vivís la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora, en vosotros. Vean lo que dice en el luego dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y es eso, hermano. Si en él no está el Espíritu, no es hijo de Dios, porque todavía no ha sido escogido. Hay hijos niños que son en la salvación, pero hijos que se parezcan al Padre, todavía nos falta. Porque Dios, hermano, no nos llamó para creer en Él, sino para ser semejantes a Él. Por eso yo veo, hermano, ¿por qué hacer semejantes a Él? Porque los hijos son los que se parecen al Padre, los que llegaron a la estatura del varón perfecto, a los que conocen realmente a su Padre, a los que realmente saben quién es Él. Y por eso dice acá, si alguien no tiene el Espíritu de Dios, el que mora en vosotros, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces podemos decir que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No es porque dice, ¿por qué? Porque el que anda en la carne, el que es niño en el Espíritu, el que todavía anda peleando, anda discutiendo de que pertenece allá, de que pertenece allá, hermano, si tú realmente eres hijo de Dios, demuéstralo. Si tú realmente eres pueblo de Dios, demuéstralo. Porque no se dice, se hace. Es que todos somos hijos de Dios. No, la Escritura no dice eso. Dios escogió una tribu, Dios escogió un pueblo entre todas las tribus. Él te dijo, cuando Él empezó a repartir, tú perteneces a la tribu de Isaacar, tú perteneces a la tribu de Zabulón, y les dio un número. Pero a la tribu de Leví, a Leví le dijo, tú vas a ser de los que son dentro del templo. Pero Dios no escogió gente del templo, Dios escogió gente para Él, que sean semejantes a Él, sean hijos directamente de Él, que Él señale, digo, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo. Pero Él escogió también un pueblo santo, un pueblo, hermano, ese remanente, ese pueblo, su especial tesoro. Por eso la Escritura dice que todavía no somos su especial tesoro. Y dice la Escritura, cuando el pueblo se arrepienta, cuando el creyente se arrepiente de sus pecados y se aparta de sus pecados, entonces se convierte en su especial tesoro. Entonces podemos decir, hermano, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces podemos decir que todo el mundo puede decir que es hijo de Dios o que es pueblo de Dios, pero si todavía no son capaces de entender que para ser hijo de Dios o pueblo de Dios se necesita andar en el Espíritu y no en la carne, entonces no conoce, hermano, no entiende de que para qué ser hijo de Dios se necesita andar en Cristo. No creer en Cristo, porque te lo voy a explicar. Por eso dice, hermano, porque acá dice, porque el niño es aquel que piensa en las cosas de la carne. Quiere decir que si anda en la carne, no produce entonces obras de vida, sino produce obras muertas. Todavía permanecen las obras muertas.
por cuanto no hay arrepentimiento, por cuanto no hay cambios en su vida. Todavía, hermano, el que anda en la carne no produce obras de vida eterna, sino obras muertas. En Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando a la vez otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. De la fe en Dios. Hay mucha gente que todavía no tiene seguridad si son salvos o no. Hay gente que todavía no tiene la certeza y la seguridad de que son hijos de Dios. Eso lo provoca Dios, hermano. El Espíritu es el que da testimonio de que realmente lo somos. Por eso veo yo, dice, hermano, que hay que dejar ya los principios. Dice, avancemos hacia adelante. Quiere decir que el camino de Dios, cuando habla hacia adelante, dice, avancemos hacia la madurez. No echando otra vez, volviendo hacia las obras muertas, hacia todo aquello que produce, hermano, que produce la carne. En Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces nadie puede servir a Dios, nadie puede convertirse en un siervo de Dios, nadie puede estar cerca de Él, a menos, hermanos, que Dios limpie de su vida toda carnalidad, todo aquello, hermano, que lo hace alejarse de Dios, todo aquello, hermano, que ensucia su vida para estar cerca de Él. O quiere decir entonces que para ser participante de la manifestación gloriosa de ser hijos de Dios, es necesario que el hombre tenga como el verdadero hijo de Dios, todo el tiempo busca limpiarse para Dios. Siempre el hijo de Dios, sus pensamientos son limpiezas. Su pensamiento es apartarse, su pensamiento es consagrarse, su pensamiento es santificarse. ¿Por qué, hermano? Porque acá dice que para poder ser participante, tú quieres ser hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, entonces tus pensamientos deben de ser limpiarte para Dios, consagrarte para Dios. Por eso dice que Él apartó un pueblo. ¿Y qué significa apartar? Apartar significa consagrar, apartar significa, hermano, escoger, pero algo que Él para Él. Entonces, hermano, como sucedió con Pedro. Pedro, hermano, tenía que limpiar su vida para poder ser parte, para poder caminar. Si no, no sería parte, lo dice en el libro de Juan 13:6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús respondió y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón: Señor pero no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Pero acá dice: si no te lavaren, no tendrás parte conmigo, no serás parte de mí. Entonces lo que estoy tratando de entender con este pasaje, hermano, es que el que es hijo de Dios tiene que dejarse limpiar por el Señor. Pero el carnal no le gusta que Dios lo limpie. Al carnal no le gusta que Dios le diga: estás mal en tu vida. Al carnal no le gusta, hermano, que Dios trate con él. Al carnal no le gusta que Dios le diga: oye, no es así, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque a Pedro le tuvieron que decir: mira, Pedro, si yo no te lavo,
de esas obras muertas, si yo no te labro de esa carnalidad, tú no puedes ser parte de mí. Tú no puedes ser hijo de Dios. Tú no puedes ser pueblo de Dios. Quiere decir entonces que el carnal en su vida se deja limpiar. Se muestra que Dios lo ayude en cómo agradarle a Él. Entonces, hermano, el Señor, o sea, acá dice que el que no piensa en Dios, la gente dice es que yo todo el tiempo pienso en Dios. Todo el tiempo me acuerdo de Dios. Yo tengo a Dios en mi mente, en mi corazón, todos los días pienso en Él. Pero aquí dice algo interesante. ¿Quiénes son los que realmente piensan en Dios? ¿Y quiénes realmente piensan en la carne? Porque el Hijo de Dios piensa en Dios por el Espíritu. Pero el carnal, el hijo carnal, el hijo niño, piensa en las cosas de la carne. Quiere decir, hermano, que hay quienes dicen que piensan en Dios, pero sus pensamientos no están dirigidos hacia Dios, sino al mundo, a lo material, al dinero, a los placeres. Un hermano, el pensamiento de Dios, del Señor, el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano, era solo agradar al Padre. Solo son aquellos que solo piensan en agradar al Padre. ¿Tú piensas en Dios? ¿O te acuerdas de Dios? Porque una cosa es la gente cuando piensa, cuando dices que yo siempre pienso en Dios, es como decir, me acordé de Dios. Vaya, es como decir, vaya, hasta que te acordaste. Como decir, vaya, ya era hora que... Porque Dios vive diciendo que su pueblo se olvidó de Él. La gente cuando se aleja se olvidó de Dios. La gente dice, es que yo me acuerdo, no, tú ya te olvidaste de Dios. Si tú ya no haces las cosas que hacías antes para Dios, tú ya te olvidaste de Dios. Porque el hombre que se olvida de Dios es porque dejó de hacer lo que hacía antes. Se olvidaron de su responsabilidad, se olvidaron del amor, se olvidaron de la dedicación, se olvidaron de darle las gracias, se olvidaron, hermano, de glorificarle, se olvidaron que tenían que dar testimonio, se olvidaron que tenían que, hermano, servirle por siempre. La gente ya se olvidó de Dios. No es que yo me acuerdo de Dios, no, tú no te acuerdas de Dios, hermano. Porque acá dice algo, porque una cosa es el lenguaje del hombre y otra cosa es el lenguaje del Espíritu. Entonces, el que piensa en Dios o en el Señor, sus pasos siguen. Porque esta palabra pensar, dice que los que piensan, esta palabra pensar significa ejercitar la mente, significa estar dispuesto, significa fervientemente en una dirección. Significa preocupación por obedecer, significa poner la mirada, significa hacer caso. Quiere decir entonces que el que dice que piensa en Dios debe de estar siempre dispuesto para Dios. Heme aquí, Señor, hágase conmigo tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? El que dice que piensa en Dios está dispuesto a hacer lo que el Señor le manda. El que dice que piensa en Dios siempre está cuidando de que no apartarse a su derecha ni a su izquierda. Siempre va en una misma dirección. Va sobre el mismo camino. El que dice que piensa en Dios debe de estar preocupado por obedecer a Dios. No vaya a ser cosa que me esté saliendo, no vaya a ser cosa que esté desobedeciendo. El que piensa en Dios tiene puesta la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Solo piensa en la riqueza, solo piensa en cómo Dios lo bendiga. En cuanto a la sabiduría, la inteligencia, el temor, el amor, hermano, está buscando las cosas de arriba. El que dice que piensa en Dios hace caso. No es rebelde, no es desobediente, no anda en la maldad. Ese es el que dice la Escritura que piensa en Dios. Ese es el que piensa por el Espíritu. Pero hay quienes dicen que piensan en la carne.
Sus pensamientos entonces no tienen disponibilidad con Dios, siempre no tienen tiempo para con Dios. Y dice que piensan en Dios. No, te acordaste de Dios, que diferente. La gente se acuerda de Dios. Y yo te puedo apostar, hermano, que lo que piensan es: ya no voy a la iglesia. Porque la misma escritura dice en los Salmos, dice que ellos se acordaban junto a los ríos de Babilonia, se sentaban y decían: uy, junto a los ríos, del Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, dice, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Nos acordábamos de que ahorita es la alabanza, de que ahorita debía cantarle. ¿Cuánto tiempo estoy que no voy a la iglesia? ¿Qué pensará? Yo ya no vuelvo. A los sauces de estas nos colgábamos nuestras arpas y los habían llevado cautivos, nos pedían que cantésemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cántanos algunos cantos de los cánticos de Sión. Pero dice que estaban en los ríos de Babilonia, estaban en las corrientes del mundo, estaban conforme a la gente del mundo, ya no andaban en el camino de Dios. Se acordaban, dice, que algún día estuvieron en la iglesia, se acordaron que ya tiene tiempo que no van a la iglesia, se acordaron que ya tiene tiempo que no escuchan la palabra, se acordaron que ya tiene tiempo que no han vuelto a la iglesia, se acordaron que hay tiempo que ya se desviaron de la iglesia, se acordaban de eso. Su escritura dice que ellos pensaban que habían abandonado a Dios. Ese es aquel que piensa en la carne. Pero acá él dice que el que piensa en el Espíritu, hermano, siempre está dispuesto, siempre tiene tiempo para Dios. No puedo fallarle a mi Dios, no puedo alejar de mi Dios, no puedo nosotros de estar sin Él. Dice que no puedo desviarme del camino. Yo tengo que andar en el camino de Dios. Siempre tengo que andar en el camino de la verdad, en el camino, en la conducta. Tengo que comportarme, tengo que andar en ese comportamiento, en esa conducta. Tengo que agradar, si no voy a hacer que hablen mal de mi Dios. Ese es aquel que está pensando en Dios. Aquel que, tengo que obedecer al Señor, tengo que hacer lo que el Señor me diga, tengo que buscar las cosas de arriba. Yo quiero que Dios me bendiga con las cosas celestiales, yo quiero que Dios derrame su Espíritu Santo sobre mí. Ese es aquel que piensa. Por eso en 1 de Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si realmente pensamos en Dios, ¿por qué no se dejan limpiar? ¿Y por qué no se acercan más y más a Dios? ¿Por qué todavía viven alejados de Dios? ¿Por qué realmente todavía no les sirven a Dios? ¿Por qué realmente no se consagran a Dios? Porque son carnales. ¿Y saben por qué son carnales, hermano? Porque no han recibido al Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Cristo no está en ellos. Porque Cristo dice, la misma escritura dice, hermano, en Corintios, mas nosotros tenemos, dice en 1 Corintios 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué pensaba Cristo cuando estaba aquí en la tierra, hermano? ¿De desobedecer al Señor? ¿Cree que mañana voy? Otro día, es que ahorita no tengo tiempo para ir con el Señor. No, es que me salió y es que no tengo tiempo. Y hermano, ¿cuándo va usted? Es que pues, necesito que hagas eso. No, es que no tengo tiempo, no estoy ahorita dispuesto. Otro día que tengo mucho que hacer. Hermanos, ¿está usted saliendo? No, yo creo en Dios. No, yo estoy con ustedes. No, hermano. También dice acá que ellos no se preocupaban por obedecer. Ellos no tenían puesto la mirada, ellos tenían puesto como lo hizo Lot, hermano, tenían puesto los ojos en Sodoma y Gomorra, tenían puesto los ojos en cómo voy a hacer dinero, cómo me voy a ir bien, hermano, qué voy a tener, qué cosas, bienes materiales, hermano, ellos no tenían esa preocupación.
gente que dice, yo pienso en Dios. No, si Dios, eso es mentira, hermano. Piensan en la carne, porque la misma Escritura dice que piensan en la carne. Y como no piensan obedecer al Señor, no tienen a Dios en su mente, el Señor le dijo, no tienen al Espíritu, ni tampoco tienen a Cristo en su vida. Porque si tuvieran a Cristo en su vida y si estuviera el Espíritu Santo en su vida, ustedes pensarían en Dios, ustedes se acercarían más a Dios, ustedes estuvieran más preocupados por buscar a Dios, ustedes caminarían, porque esos son los pensamientos. Pensar no es acordarse, pensar es, hermano, tratar de no desviarse, de no descuidar lo que estamos haciendo. Pero acá dice, hermano, que porque no tenían al Hijo de Dios, no tenían al Espíritu Santo. Les faltaba el Espíritu Santo en su vida. Tenemos nosotros Espíritu Santo. Nosotros, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? Hermano, cuando somos bautizados. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles si te digo que es necesario. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que os digo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Te dices tú hijo de Dios, te dices tú siervo de Dios, te dices tú pueblo de Dios, y todavía no sabes que para andar, hermano, para entrar al reino se necesita andar en el Espíritu, se necesita pensar en las cosas en el Espíritu, se necesita obedecer, se necesita, hermano, poner los ojos arriba, se necesita hacerle caso a Dios, se necesita andar por el buen camino, se necesita disponibilidad para con Dios. Le estaba diciendo, ¿acaso tú no sabes eso que dices que tienes conocimiento de Dios? ¿Acaso tú no sabes eso que dices ser hijo de Dios? ¿Acaso tú no sabes eso que eres pueblo de Dios? ¿Acaso tú no sabes eso que eres siervo de Dios? Yo he encontrado ministros, hermanos, que no tienen tiempo para Dios, que porque necesitan trabajar. Entonces, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo, hermano? Dios es Espíritu y los que le adoren deben de hacerlo de acuerdo al Espíritu. No debe de hacerlo en la carne. La carne choca contra el Espíritu, se opone contra el Espíritu. Hermano, cuando se escoge al Espíritu Santo, entonces haremos la voluntad de Dios. Pero si la gente escoge a la carne, la voluntad, la Escritura dice, la voluntad del diablo va a estar haciendo. Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, dice, queréis hacer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La gente dice, el que anda en la carne todavía no se identifica, hermano, no tiene identidad. Vosotros sois vuestros, porque los deseos, pero dice que el que es hijo de Dios, los deseos del Padre quiere hacer, la voluntad del Padre quiere hacer, y él reconoce, Dios es mi Padre, Dios es mi Padre, Dios es mi Padre. Digan conmigo, yo tengo un Padre en los cielos. ¿Cómo sabes tú que tienes un Padre en los cielos? ¿Cómo sabes tú que tienes un Padre celestial? Porque mi Señor Jesús dijo, mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y dice aquí que el que es hijo de Dios hace la voluntad del Padre, no hace la voluntad de la carne, ni tampoco hace lo que quiere. Digan conmigo, mi Padre es Dios. Digan conmigo, quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero andar en el Espíritu Santo y no en la carne. Digan conmigo, yo renuncio a los deseos de la carne. Señor, ayúdame a cambiar mi corazón. Quiero hacer tu voluntad. Envía sobre mi vida tu Espíritu Santo. Quiero hacer lo que tú me pidas. Envía tu Espíritu sobre mi vida. Quiero hacer lo que te agrada.
Los hijos de Dios viven pensando en cómo agradarle, en cómo buscarle, en cómo afirmarse, cómo hacer más. Por eso él dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene y a dónde va, así todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que todo aquel que es nacido por el Espíritu es como el viento. Esto quiere decir que el que es hijo de Dios, el que es pueblo de Dios, escogido como su pueblo, es un hombre, un creyente que se deja guiar por el Espíritu Santo en obediencia a su palabra. Pero el que es de la carne no nos oye, no obedece, no piensa en el Señor, él piensa en la carne. ¿Por qué? Porque no ha venido sobre él el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Nadie que no nazca de nuevo por el Espíritu Santo es llamado hijo de Dios. Porque los carnales todavía son aquellos que todavía no tienen identidad. Pero los que son nacidos por el Espíritu saben que son hijos de Dios. Porque no lo saben porque ellos lo dijeron, sino porque el Espíritu Santo se los dice. Tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Porque el que no se deja guiar por el Espíritu Santo en obediencia a la palabra, todavía no es hijo de Dios ni es pueblo de Dios. Es carnal. Por eso nosotros no somos hijos de Dios por haber creído en Dios, por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Hermano, sino porque nos convertimos. ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios? Cuando recibimos al Espíritu Santo en el bautismo. ¿Por qué necesitamos, hermanos, recibir a Cristo primero? Para que Él nos bautice por el Espíritu Santo. Por eso, ¿por qué necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador? Porque el que vino a escoger, el que vino a apartar y el que vino a señalar quién es el Hijo de Dios, es el Cristo bendito. Y cuando Él puso las manos, Él nos bautizó en el Espíritu, nos dijo, Él es el Hijo de Dios. No somos hijos de Dios por haber creído en Dios, ni por haber recibido al Cristo, hermano, sino porque hemos recibido al Espíritu Santo a través del bautismo. Por eso el bautismo lo que vino a hacer, hermano, es morir al mundo y resucitar de nuevo, hacer como Él. Por eso todo aquel que tiene necesario que se bautice para morir al mundo, para morir al viejo hombre, para morir a las obras muertas y nacer de nuevo, para que el Espíritu de Dios, hermano, esté sobre él. Por eso dice, iría a bautizarlos y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta palabra, usted quiere decir lo que estaba diciendo, vayan y lávenlos por el agua, lávenlos por la sangre y lávenlos por el Espíritu. Por eso bautismo significa lavamientos, significa tribulación, significa bañar, significa limpiar, significa lavar, significa estar abajo, significa estar sumergidos. Quiere decir que para que el Hijo de Dios sea Hijo de Dios, aquel que se dice Hijo de Dios, tiene que estar sumergido en el Espíritu Santo, tiene que dejarse limpiar por el Espíritu Santo, tiene que dejarse consagrar por el Espíritu Santo, tiene que pensar en las cosas del Espíritu Santo. Nadie puede pensar en las cosas de Dios si el Espíritu Santo no está en él, porque Él es el que nos guía hacia la verdad, es el que nos lleva, hermano, a tener la mente ocupada para agradar siempre al Padre. Si nosotros, el Espíritu Santo no está en nosotros, no somos de Él. Si Cristo, el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no somos de Él. ¿Hacia dónde te llevan tus pensamientos cuando te acuerdas de Dios? ¿Qué necesitas? El bautismo del Espíritu. Para llegar a ser hijo de Dios, para llegar a ser el pueblo de Dios, ese pueblo que escogió,
que compró con su sangre preciosa, aquel que apartó y consagró y santificó, se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando el Padre dijo: este es mi Hijo? Cuando en el momento que vino el Espíritu Santo y fue declarado Hijo de Dios por el Padre, en el momento que fue bautizado. Porque dice: ha nacido de nuevo. Allí estaba el Padre. El bautismo, ¿qué significa? El bautismo es el escogimiento del Padre, diciendo: todo aquel que nazca es mío es. Todo aquel que es guiado por el Espíritu, mío es. Todo aquel que se sumerja en el Espíritu, mío es. Todo aquel que se deje de limpiar por el Espíritu, mío es. Aquel que el Espíritu Santo consagre, mío es. Aquel que me adore en el Espíritu y en verdad, mío es. Aquel que obedezca, mío es. Aquel que anda en el temor, mío es. No aquel que piensa en la carne. Él estaba separando a los que piensan en la carne y a los que piensan en el Espíritu. Hermano, en el momento que vino el Espíritu Santo fue declarado es Hijo de Dios. La promesa de Dios, hermano, ser bautizado es ser escogido. Por eso hay que sumergirnos en el Espíritu. Hay que ser guiado por el Espíritu. Hay que dejarnos limpiar como hizo el Señor con Pedro. Si no, no puede ser parte de mí. Quien no reciba el Espíritu Santo no piensa en Dios, ni agrada, ni oye la voz de Dios, no se deja guiar, no busca las cosas de arriba, no hay interés por limpiar su vida y no sabe con seguridad si es hijo de Dios o no. Solo sabemos que la gente sabe que es hijo de Dios, pero solamente por el Espíritu sabemos que lo somos. Por eso el Señor dijo en Marcos 1:8, yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él, hablando del Cristo, dijo Juan el Bautista, Él os bautizará con Espíritu Santo. Él va a identificarte, Él va a sellarte, Él va a decirte: tú eres hijo de Dios, pero tienes que entender que fuiste llamado no para creer en Dios, sino para consagrar tu vida, para agradar al Padre, para vivir en santidad, para vivir, hermano, viviendo en el temor, caminando en el temor junto al Señor. Fuiste llamado los hijos de Dios. Son aquellos, hermanos, que se parecen al Padre. Dios es santo. Dios, hermano, es justo. Dios es fiel. Su pueblo de Dios tiene que ser fiel. Fuimos apartados. Un pueblo diferente, un pueblo distinguido, un pueblo que haga la diferencia entre todas las tribus y lenguas y naciones en esta tierra. El pueblo de Dios es aquel que ha sido lleno por el Espíritu Santo, aquel que manifiesta la gloria del Padre, aquel que manifiesta la gloria del Hijo, aquel que camina en el Espíritu Santo. Ese es el pueblo de Dios. Pero nadie que no sea bautizado, que su pensamiento cambie por agradar a Dios, todavía anda en la carne. El bautismo es el escogimiento de Dios, en el cual nos aparta del mundo para ser su hijo. Dios tiene una tribu, Dios tiene un pueblo escogido por Él. Para Él lo escogió, por eso Él es celoso. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, ¿cómo pasó? Dice, por eso digo el Señor, ¿verdad? Juan 1:33 dice: yo no le conocía, pero el que me envió bautizado con agua, aquel me dijo: sobre quien vías descender el Espíritu y permanece en él. Dice: es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo le había dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Donde veas, dice, descender al Espíritu Santo, donde veas una persona que se esté consagrando, donde veas a una persona que se esté apartando para el Señor, donde veas una persona temerosa a Dios, donde veas una persona que obedece al Señor, donde veas una persona, hermano, que sus pensamientos lucha por no salirse de camino, ese es un hijo de Dios. Está el Espíritu Santo sobre su vida. Ahorita hoy la palabra ya no usan eso de que soy hijo de Dios, de que soy pueblo de Dios. Ahora soy cristiano, algo muy, muy bajo, hermano. Por eso el Señor dijo en Éxodo, hoy terminando Éxodo 13:1,
Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Que estaba diciendo que Dios, hermano, estaba sacando, estaba apartando su pueblo, estaba consagrando, dice, a cualquiera que abriere de la matriz, mío es. Que estaba diciendo que todo aquel que dé bueno fruto, del creyente que dé bueno fruto, aquel hombre que se consagre a Dios, todo pueblo que se nazca de nuevo, todo pueblo que nazca de nuevo, que esté naciendo, hermano, que esté saliendo, naciendo por el Espíritu Santo, Él dijo: conságramelo. No digo que crea en mí, digo conságramelo, santifícamelo, porque sean santos como yo soy santo, sean limpios para mí, sean santificados para mí, porque el pueblo que yo escojo tiene que ser igual a mí. Nosotros no fuimos escogidos para creer en Dios, sino para ser consagrados, para ser apartados, para ser un pueblo diferente, para ser un pueblo distinguido, que se distinga entre todas las demás tribus, naciones y lenguas. Hermano, no fuimos llamados a creer en Él, fuimos llamados a ser hijos de Dios. Todo aquel que no haya bautizado, todo aquel que no se sumerja en el Espíritu Santo, todavía no es hijo de Dios. Todavía no es hijo de Dios. Todo aquel que no se consagre, todo aquel que no se santifique, todo aquel que no viva para agradar a Dios, todavía no es hijo de Dios. Todavía es un niño en Cristo. Todavía, hermano, no deja que Cristo lo limpie, no deja que Cristo lo sumerja por el lavamiento del agua, por la palabra, por el lavamiento de la sangre, hermano, de Cristo, del sacrificio de la cruz. Todavía no se somete a la voluntad del Espíritu Santo. Todavía es cristiano, todavía creo yo en Cristo, todavía creo en Dios, pero para dar el brinco, hermano, de la consagración, para dar el brinco, hermano, de realmente ser hijo de Dios y el Padre diga: este es mi Hijo amado, se necesita sumergirte en el Espíritu Santo, se necesita, hermano, ser limpiados para llegar a parecerte a Él, para llegar a ser como Él. Hermano, necesitas. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es ser apartado, es ser escogido como pueblo de Dios, porque es el hombre decidió. El hombre que es realmente bautizado por el Espíritu Santo es el hombre que ha decidido consagrar su vida, apartarse realmente para Dios, caminar sin alejarse. Ese es el que es realmente hijo de Dios. No fuiste llamado a creer en Él, fuiste llamado a ser hijo de Dios. Pero necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Necesitas consagrar tu vida, necesitas apartar tu vida, necesitas entregar tu vida. Por eso el que piensa en el Espíritu, dice: los pensamientos de aquel que anda en el Espíritu siempre está dispuesto, tiene tiempo para Dios. Aquel que decidió andar en el Espíritu, aquel que piensa en el Espíritu, dice que va en una sola dirección, no se aparta a diestra ni a siniestra. Hermano, anda en el camino de Dios. Hermano, aquel otro dice que siempre está preocupado obedecer, que cuando falla, ahí corre a la misericordia, corre a pedir perdón, porque siempre es un hijo obediente. Hermano, tiene puesta la mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, siempre está buscando la bendición de arriba, hermano. Y otro dice, siempre hace caso. Es un hombre sujeto bajo autoridad. Es un hombre sujeto, hermano, a las autoridades. Es un hombre sujeto, hermano, en el temor, porque sabe que esto es bueno y agradable al Padre. Porque vive para hacer la voluntad del Padre y los deseos del Padre cumple. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios.
¿Piensas en Dios? ¿Hacia dónde te llevan tus pensamientos? ¿Eres hijo de Dios? ¿Hacia dónde te llevan tus pensamientos? Si no, así te darás cuenta que has sido bautizado por el Espíritu. Así te das cuenta de que eres hijo de Dios. Porque el Espíritu te da testimonio. Das testimonio de que realmente eres hijo de Dios. Hermano, no porque tú lo digas, sino porque el Espíritu Santo está en ti. Hermanos, el que te dice el Espíritu, vas bien, porque vives para agradar a Dios. Vive, hermano, para buscarlo de arriba, para buscar a donde está Él. Pensar en Dios no confundas acordarte con hacer lo que Él te dice. Dios bendiga esta mañana tu vida, pueblo de Dios. Donde quiera que estés, le mandamos un saludo a los hermanos que se conectaron, a las hermanas que se conectaron. A veces les pido mil disculpas porque a veces me aparecen aquí en la pantalla, hermano, los que se conectan, pero luego dicen que estuvieron conectados sus hermanos y en veces yo no los veo. Pero donde quiera que esté, les mando un saludo. Le pedimos que comparta, hermano, esta palabra, este testimonio para bendición de sus vidas. Les mandamos un saludo. Que Dios me los bendiga, hermano. Pero ten en cuenta, si te eres hijo de Dios y piensas en Dios, tienes que ser como Él. Tienes que andar como Él. Andar en el Espíritu, andar en la palabra, andar en Cristo, hacer lo que el Señor realmente nos pide, hacer su voluntad. Ese es el Hijo de Dios. Pero el otro es, hermano, es un carnal que todavía no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo todavía no se ha derramado sobre su vida. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, pueblo de Dios, y dile, Señor, bautízame. Bautízame en el Espíritu Santo, sumérgeme en tu Espíritu, sumérgeme en tu palabra, sumérgeme en ti, Señor. Quiero ser hijo, quiero hacer tu voluntad. Entonces el Padre va a venir y va a decir, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Si el mal realmente, apártate entonces de iniquidad, apártate de la maldad, apártate y consagra tu vida a mí. Apártate y santifícate para mí, limpia tu vida, ordena tu vida, entonces serás llamado hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Compártenos, hermano, y les esperamos el jueves a las 7 de la mañana en punto. Si Dios nos permite, aquí estaremos para una palabra de bendición diaria para tu vida. Muchas gracias y que Dios me los guarde.